Libro 3. Lugares del accidente. Abre paréntesis, continuación, cierre paréntesis. Punto 1. Lugares de lo preferible. ¿Cuál entre dos o varias cosas sea más deseable o excelente? Hay que mirarlo a partir de los lugares siguientes. Primero se ha de precisar que este examen no lo hacemos sobre las cosas muy distantes y que guardan una gran diferencia entre sí, abre paréntesis. En efecto, nadie tiene dificultad en saber si es la felicidad o la riqueza lo más deseable, cierre paréntesis, sino sobre las cosas próximas y acerca de las cuales discrepamos sobre a cuál de ellas habrá que darle preferencia, ya que no se ve ninguna superioridad de la una sobre la otra. Es evidente, pues, en estos casos que, si se mostrara una o varias formas de superioridad, el pensamiento convendría en que es preferible aquello que resulta superior. Primeramente, pues, lo más duradero o estable es más deseable que aquello de lo que lo es menos. También aquello que prefiera el hombre prudente o bueno, o la ley recta, o los hombres de probada honestidad en cada cuestión, en la medida en que sean tales, o los entendidos en cada género de cosas, o todas las cosas que prefiera la mayoría o la totalidad, abre paréntesis, por ejemplo, en la medicina o la carpintería, lo que prefiere la mayoría o la totalidad, cierre paréntesis, o en general, lo que prefiere la mayoría o la totalidad de las cosas, por ejemplo. El bien, pues todas las cosas tienden al bien. Es preciso llevar la discusión a aquello a cuyo respecto sea útil lo enunciado, pero es mejor y preferible sin más lo acorde con el mejor conocimiento, y mejor y preferible para algo lo acorde con el conocimiento correspondiente a ello. Después, lo que es precisamente un esto es preferible a lo que no está incluido en su género. Por ejemplo, la justicia es preferible al justo, pues aquella está incluida en su género, el bien, y este, en cambio, no. Y aquella es precisamente lo que es el bien, y este, en cambio, no. En efecto, de nada se dice que sea precisamente lo que es un género si no resulta estar incluido en el género. Por ejemplo, el hombre blanco no es precisamente lo que es el color, de manera semejante también en los otros casos. Y lo que es deseable por sí mismo es más deseable que aquello que lo es por otra cosa. Por ejemplo, estar sano respecto a hacer ejercicio, pues aquello es deseable por sí mismo, esto en cambio por otra cosa. También lo que es deseable en sí respecto a lo que lo es por accidente, por ejemplo, que los amigos sean justos respecto a que lo sean los enemigos. En defecto, aquello es deseable en sí, esto en cambio por accidente, pues que los enemigos sean justos lo deseamos por accidente, para que no nos perjudiquen en nada. Este lugar es idéntico al que le precede, pero difiere en el modo, pues deseamos que los amigos sean justos por el hecho mismo, aunque a nosotros no nos sirva de nada, y aunque estén entre los indios. En cambio, que lo sean los enemigos lo deseamos por otra cosa, para que no nos perjudiquen en nada. Y la causa en sí de un bien es preferible a la causa por accidente, como por ejemplo la virtud respecto a la suerte, abre paréntesis, pues aquella es causa de bienes por sí misma, esta en cambio por accidente, cierre paréntesis, y cualquier otra cosa por el estilo, de manera semejante también en el caso de lo contrario. En efecto, la causa en sí del mal es más rechazable que la causa por accidente, por ejemplo, el vicio y la suerte, pues aquel es malo en sí, la suerte en cambio por accidente. También lo bueno sin más es preferible a lo bueno para alguien, por ejemplo, curar respecto a sufrir una amputación, pues lo primero es bueno sin más, lo otro para alguien a saber el que precise de la amputación. También lo que se da por naturaleza es preferible a lo que no. Por ejemplo, la justicia respecto al justo, pues aquella lo es por naturaleza, este por adquisición. También lo que se da es lo mejor y más apreciable, es preferible. Por ejemplo, lo que se da en Dios más
que lo que se da en el hombre, y en el alma más que en el cuerpo. Y lo propio de lo mejor es mejor que lo propio de lo peor, por ejemplo. Lo de Dios mejor que lo del hombre. En efecto, según las cosas comunes en ambos, no difieren para nada entre sí. En cambio, lo uno supera a lo otro en las cosas propias. También lo que se da en cosas mejores, o anteriores, o más apreciables, es mejor. Por ejemplo, la salud mejor que la fuerza y la belleza, pues aquella estriba en lo húmedo, lo seco, lo caliente y lo frío, en una palabra, en todas aquellas cosas primarias de las que consta el ser vivo. Las otras, en cambio, estriban en cosas secundarias. En efecto, la fuerza parece estar en los nervios y los huesos, y la belleza parece ser un cierto equilibrio de los miembros. También el fin parece ser preferible a las cosas relativas al fin, y, entre dos de ellas, las más próximas al fin. En general, lo relativo a la finalidad de la vida es preferible a lo relativo a otra cosa cualquiera, por ejemplo, lo que contribuye a la felicidad más que lo que contribuye a la prudencia. También lo posible respecto a lo imposible. Además, entre dos productores, es mejor aquel cuyo fin es mejor, pero entre un productor y un fin se decide a partir de la proporción, a saber, siempre que un fin supere a otro en mayor medida que éste a su propio productor. Por ejemplo, si la felicidad supera a la salud en mayor medida que la salud a lo saludable, lo productor de felicidad es mejor que la salud. En efecto, en tanto en cuanto la felicidad supera a la salud, así también lo productor de felicidad supera a lo saludable. La salud, en cambio, supera a lo saludable en menor medida. De modo que lo productor de felicidad supera a lo saludable en mayor medida que la salud a lo saludable. Es evidente, pues, que lo productor de felicidad es preferible a la salud, pues supera a lo mismo que ésta en mayor medida. Además, lo más bello, más apreciable y más loable en sí es preferible, por ejemplo, la amistad a la riqueza y la justicia a la fuerza, pues las primeras son apreciables y loables en sí mismas, las segundas, en cambio, no en sí mismas, sino por otra cosa. En efecto, nadie aprecia la riqueza por sí misma, sino por otra cosa. En cambio, la amistad se aprecia en sí misma, aunque no nos sirva para nada distinto de ella. Fin del punto 1. Punto 2. Otros lugares de lo preferible. Además, cuando dos cosas son muy próximas una a otra y no podemos percibir ninguna superioridad de la una respecto a la otra, hay que verlo a partir de sus consecuencias. En efecto, aquello a lo que sigue un bien más grande es también más deseable. Y si las consecuencias son malas, es preferible aquello a lo que sigue un mal menor. Pues, aun siendo ambas cosas deseables, nada impide que tengan alguna consecuencia inconveniente. Pero la investigación, a partir de las consecuencias, es de dos tipos, pues hay consecuencias anteriores y posteriores. Por ejemplo, para el que aprende, el ignorar es anterior, el conocer, posterior. La mayoría de las veces es mejor la consecuencia posterior. Tomar, pues, de las consecuencias aquella que sea útil. Además, los bienes más numerosos son preferibles a los menos numerosos sin más, o a aquellos que están incluidos en otros, a saber, los menos en los más. Abre paréntesis. Objeción. Si coincide que el uno es con vistas al otro, en cuyo caso los dos juntos no son en absoluto preferibles a uno de ellos, por ejemplo, el curar y la salud respecto a la salud, pues deseamos curarnos con vista a la salud, y nada impide que grupos de cosas no todas buenas sean preferibles a otras todas buenas, por ejemplo, la felicidad y cualquier otra cosa que no sea buena, con respecto a la injusticia y la valentía, cierre paréntesis. Y unas mismas cosas con placer son más deseables que ellas mismas sin placer, y unas mismas sin pesar que ellas mismas con pesar. Y cada cosa, en la ocasión en que tiene mayor virtualidad, es también cuando es preferible. Por ejemplo, el vivir sin pesar es más deseable en la vejez que en la juventud, pues en la vejez tiene mayor virtualidad. Según esto mismo, también la prudencia es preferible en la vejez, pues nadie escoge a los jóvenes como gobernantes por no considerar que sean prudentes. La valentía, en cambio, es al revés, pues en la juventud es más necesario actuar con valentía.
De manera semejante también la templanza, pues los jóvenes son más atormentados por los apetitos que los mayores. También es preferible lo que es más útil en toda ocasión, o en la mayoría de ellas, por ejemplo, la justicia y la templanza respecto a la valentía, pues aquellas son útiles siempre, esta en cambio de cuando en cuando. También, de entre dos cosas, aquella que, si la tenemos todos, no precisamos para nada la de la otra, es más deseable que aquella que, aun teniéndola todos, precisamos de la otra, como en el caso de la justicia y la valentía, pues siendo todos justos, la valentía no tiene ninguna utilidad, mientras que, aun siendo todos valientes, la justicia es útil. Además, a partir de las destrucciones y pérdidas de las generaciones y adquisiciones, así como de los contrarios. En efecto, aquellas cosas cuyas destrucciones son más rechazables, ellas mismas son más deseables, de manera semejante también en el caso de las pérdidas y de los contrarios, pues si la pérdida o el contrario son más rechazables, la cosa misma es más deseable. En el caso de las generaciones y adquisiciones a la inversa, pues aquellas cosas cuyas adquisiciones y generaciones son preferibles, también ellas lo son. Otro lugar. Lo más próximo al bien es mejor y preferible. También lo más semejante al bien, por ejemplo, la justicia respecto a lo justo. También lo más semejante a lo que es mejor, tal como dicen algunos que Ajax es mejor que Ulises porque es más semejante a Aquiles, abre paréntesis. Cabe objetar que esto no es verdad, pues nada impide que Ajax no sea semejante a Aquiles en aquello en lo que Aquiles es el mejor, no coincidiendo lo bueno con lo semejante. Mirar también si algo es semejante en lo más ridículo, tal como el mono respecto al hombre, mientras que el caballo no es semejante al hombre, pues el mono no es más bello, pero sí más semejante, cierre paréntesis. Y aún entre dos cosas, si la una es más semejante a lo mejor y la otra a lo peor, será mejor la más semejante a lo mejor, abre paréntesis, pero también esto tiene una dificultad, pues nada impide que la una sea levemente semejante a lo mejor y la otra fuertemente semejante a lo peor. Por ejemplo, si Ajax es levemente semejante a Aquiles y Ulises fuertemente semejante a Néstor. También si una cosa es semejante a lo mejor en el peor aspecto, mientras que la otra es semejante a lo peor en el mejor aspecto, como por ejemplo el caballo al asno y el mono al hombre, cierre paréntesis. Otro lugar, lo que tiene mayor apariencia es preferible a lo que la tiene menor, y lo más difícil a lo menos difícil, pues nos gusta más tener las cosas que no es posible obtener fácilmente. También lo más propio es preferible a lo más común, y también lo que tiene menos en común con lo malo, pues es preferible aquello a lo que no acompaña ninguna dificultad que aquello a lo que acompaña alguna. Además, si esto es mejor que aquello sin más, también lo mejor de lo que hay en esto será mejor que lo mejor de lo que hay en aquello. Por ejemplo, si el hombre es mejor que el caballo, también el mejor hombre será mejor que el mejor caballo. Y si lo mejor de esto es mejor que lo mejor de aquello, también esto es mejor que aquello sin más. Por ejemplo, si el mejor hombre es mejor que el mejor caballo, también el hombre sin más será mejor que el caballo. Además, aquellas cosas de las que es posible que participen los amigos son preferibles a aquellas de las que no participan. Y aquello que preferimos hacer de cara a un amigo es más deseable que aquello que deseamos hacer de cara a un cualquiera. Por ejemplo, obrar justamente y hacer bien es más deseable que parecerlo, pues a los amigos preferimos hacerles bien antes que parecerlo, a individuos cualquiera en cambio al revés. También las cosas excedentarias son mejores que las necesarias y a veces también preferibles, pues vivir bien es mejor que vivir. Ahora bien, vivir bien es fruto de un excedente, mientras que el vivir mismo es necesario. A veces las cosas mejores no son también las preferibles, pues aunque sean mejores, no necesariamente han de ser también preferibles. Filosofar, por ejemplo, es mejor que enriquecerse, pero para el carente de lo necesario no es lo preferible. Lo excedentario existe cuando, estando disponible lo necesario,
uno se procura algunas otras cosas de valor. En la práctica, sin duda, es preferible lo necesario, pero es mejor lo excedentario. También lo que no es posible obtener gracias a otro es más deseable que lo que también es posible obtener gracias a otro, como ocurre por ejemplo con la justicia respecto a la valentía. También si es deseable esto sin aquello y no lo es aquello sin esto. Por ejemplo, el poder sin la prudencia no es deseable, mientras que la prudencia sin el poder sí lo es. Y entre dos cosas, si negamos que se dé en nosotros una para que parezca que se da la otra, es preferible aquello que queremos que parezca darse. Por ejemplo, negamos tener amor al trabajo para parecer bien dotados de nacimiento. Además, es preferible aquello en lo que se ha de censurar menos a los que soportan mal su ausencia, y también aquello en lo que se ha de censurar más a los que no soportan mal su ausencia. Fin del punto 2. Punto 3. Otros lugares de lo preferible. Además, entre las cosas que caen bajo la misma especie, la que tiene la virtualidad peculiar de dicha especie es preferible a la que no la tiene, y si la tienen ambas, la que más la tiene. Además, si una de las dos cosas hace bueno aquello en lo que se halla presente y la otra no, es preferible la que lo hace, al igual que por ejemplo es más caliente lo que calienta que lo que no. Y si ambas lo hacen, la que lo hace más, o la que hace bueno a lo mejor y más importante. Por ejemplo, si una hace buena al alma y otra al cuerpo. Además, las cosas se compararán a partir de las inflexiones, de los usos, de las acciones y de los efectos. Y esto último a partir de aquellas, pues se implican mutuamente. Por ejemplo, si justamente es preferible a valientemente, también la justicia es preferible a la valentía. Y si la justicia es preferible a la valentía, también justamente es preferible a valientemente. Y de forma muy parecida también en los otros casos. Además, si respecto a una misma cosa esto es un bien mayor y aquello menor, es preferible el mayor. O si lo uno es mayor que otro, que es mayor a su vez, aquel será también preferible. Pero igualmente, si dos cosas cualesquiera son más deseables que una tercera, la más deseable será preferible a la menos deseable. Además, aquello cuyo exceso es preferible al exceso de otra cosa, es también ello preferible. Por ejemplo, la amistad respecto a la riqueza, pues es preferible el exceso de la amistad al de la riqueza, al de riqueza. También aquello de lo que uno prefiere ser deudor de sí mismo es más deseable que aquello de lo que uno prefiere ser deudor de otro. Por ejemplo, los amigos respecto a la riqueza. Además, a partir de la adición, es preferible una cosa así, añadida a lo mismo que otra, hace el todo más deseable. Pero es preciso guardarse de extender este lugar a aquellos casos en que el término común utiliza una de las cosas añadidas y o coopera con ella de alguna otra manera, y en cambio no utiliza la otra ni coopera con ella. Por ejemplo, la sierra y la hoz unidas al arte del carpintero. Pues la sierra es preferible si va aparejada a aquel, pero no es preferible sin más. Y aún es preferible una cosa así, añadida a algo menor, hace mayor el todo. De manera semejante también a partir de la sustracción, de aquellas cosas que, al ser sustraídas de otra, la dejan más pequeña, será mayor aquella que, una vez sustraída, deja más pequeño al resto. También es preferible una cosa a otra, si la primera es deseable por sí misma, la segunda, en cambio, lo es para la opinión. Por ejemplo, la salud respecto a la belleza. La definición de lo deseable para la opinión sería aquello que uno no se afanaría porque existiera si nadie lo percibiese. También es preferible una cosa a otra si la primera es deseable por sí misma y para la opinión, y la otra solo por uno de los dos motivos. Y aquella de las dos que es más apreciable por sí misma también es mejor y preferible. Sería más apreciable en sí aquella que prefiriéramos por sí misma, aunque de ella no hubiera de resultar nada más. Además, distinguir de cuántas maneras se dice lo deseable y por mor de qué cosas. Por ejemplo, de lo conveniente, de lo bello,
de lo agradable, pues lo que es útil para todas o para la mayoría de estas cosas es preferible, con tal que se dé de manera semejante. Y si las mismas cosas se dan en ambos casos, hay que mirar en cuál de los dos se da más, a saber, cuál es más agradable o más bello o más conveniente. Y aún, lo que es con vistas a lo mejor es preferible, por ejemplo, lo que es con vistas a la virtud antes que lo que es con vistas al placer. De manera semejante también en las cosas rechazables, pues es más rechazable lo que representa mayor obstáculo a las cosas deseables, por ejemplo, la enfermedad respecto a la fealdad. Y en efecto la enfermedad es más obstaculizadora del placer y de la posibilidad de ser persona de provecho. Además, a partir de la posibilidad de mostrar por igual que lo previamente establecido es rechazable y deseable, pues es menos deseable lo que es de tal manera que uno lo desearía tanto como lo rechazaría, si lo otro es solamente deseable. Fin del punto 3. Punto 4. Aplicación de lo anterior a términos no comparativos. Así pues, las comparaciones recíprocas se han de hacer tal como se ha dicho, pero los mismos lugares son útiles también para mostrar que una cosa cualquiera es deseable o rechazable, pues solo hay que suprimir la superioridad de una cosa respecto a otra. En efecto, si lo más apreciable es más deseable, también lo apreciable será deseable, y si lo más útil es más deseable, también lo útil será deseable. De manera semejante en todas las otras cosas que se pueden comparar de tal manera. En efecto, en algunos casos, en virtud de la comparación de una cosa con otra, decimos directamente incluso que cada una es deseable o que lo es una de las dos. Por ejemplo, cuando decimos que esto es bueno por naturaleza y esto otro no, pues lo bueno por naturaleza es evidente que es deseable. Fin del punto 4. Punto 5. Generalización de los lugares de lo preferible. Hay que tomar lo más universalmente posible los lugares acerca del más y lo mayor, pues tomados así serán útiles para más cosas. Algunos de los mencionados ya es posible hacerlo más universales modificando un poco la denominación. Por ejemplo, lo que es tal por naturaleza lo es en mayor medida que lo que no es tal por naturaleza. Y si una cosa hace y la otra no hace tal a lo que la posee, o a aquello en lo que se da, es en mayor medida tal cosa aquella que lo hace que aquella que no lo hace. Y si ambas lo hacen, la que más lo hace es más tal cosa. Además, si una cosa es más y otra menos tal que una misma tercera cosa, y si una es más tal que otra que también es tal, y esta otra es más tal que otra que no es tal, es evidente que la primera es tal en mayor medida. Además, a partir de la adición, si lo uno añadido a la misma cosa hace más tal al conjunto, o si añadido a lo que es menos tal hace más tal al conjunto. De manera semejante también a partir de la sustracción. En efecto, es más tal aquello que, una vez sustraído, hace que lo que queda sea menos tal. También las cosas que están menos mezcladas con sus contrarias son más tales. Por ejemplo, es más blanco lo menos mezclado con lo negro. Además, al margen de lo mencionado, es anterior lo que admite en mayor medida el enunciado de lo previamente establecido. Por ejemplo, si el enunciado de lo blanco es color disociador de la vista, es más blanco lo que es en mayor medida un color disociador de la vista. Fin del punto 5. Punto 6. Lugares del accidente particular. Si el problema se ha expuesto particular y no universalmente, todos los lugares mencionados en primer lugar que establecen o refutan universalmente serán útiles. En efecto, al eliminar o establecer universalmente, también probamos particularmente, pues si se da en todos, también en alguno, y si en ninguno, tampoco en alguno. Pero los lugares más oportunos y aplicables son los basados en los opuestos, los coordinados y las inflexiones. En efecto,
Es igualmente admisible estimar que, si todo placer es un bien, también todo pesar es un mal, y que, si algún placer es un bien, también algún pesar es un mal. Además, si algún sentido no es una capacidad, alguna insensibilidad no es una incapacidad. Y si algo aprehensible es cognoscible, alguna aprehensión es un conocimiento. Y aún, si algo de lo que se da injustamente es bueno, algo de lo injusto es bueno. Y si algo de lo que se da placenteramente es rechazable, algún placer es rechazable. Según esto mismo, si algo de lo placentero es provechoso, algún placer es un bien. De la misma manera también en el caso de los agentes destructores y de las generaciones y destrucciones. En efecto, si algo que destruye el placer o el conocimiento es realmente un bien, algún placer o conocimiento será un mal. De manera semejante también si alguna destrucción de conocimiento es un bien, o su génesis un mal, algún conocimiento será un mal. Por ejemplo, si relegar al olvido las cosas vergonzosas que uno hizo es un bien, o traerlas a la memoria un mal, el conocer las cosas vergonzosas que uno hizo será un mal. De igual manera también en los otros casos, pues en todos ellos es la cosa igualmente plausible. Además, a partir del más y el menos también ocurre de manera semejante. En efecto, si alguna de las cosas de otro género es más tal que las cosas del género en cuestión, y ninguna de aquellas lo es, tampoco lo dicho será tal. Por ejemplo, si un conocimiento es un bien más de lo que es un placer, y ningún conocimiento es un bien, tampoco el placer lo será. También de la misma manera a partir del igual y el menos. En efecto, será posible también eliminar como establecer, salvo que a partir del igual caben ambas cosas, mientras que a partir del menos solo cabe establecer, no refutar. En efecto, si una capacidad es un bien igual que lo es el conocimiento, y una capacidad es un bien, también el conocimiento lo es, y si ninguna capacidad lo es, tampoco el conocimiento. Pero si una capacidad es un bien menos de lo que lo es el conocimiento, y una capacidad es un bien, también lo es el conocimiento. En cambio, si ninguna capacidad es un bien, no es necesario que tampoco ningún conocimiento sea un bien. Es pues evidente que a partir del menos solo es posible establecer. No solo a partir de otro género es posible refutar, sino a partir del mismo, si se toma lo que es tal en mayor medida. Por ejemplo, si se establece que un conocimiento es un bien y se muestra que la prudencia no es un bien, ningún otro saber lo será, ya que no lo es el que lo parece en mayor medida. Además, a partir de una hipótesis, estimando por igual que si algo se da o no en una cosa, también se dará o no en todas. Por ejemplo, si el alma del hombre es inmortal, también lo serán las otras, pero si ésta no, tampoco las otras. Si pues se ha establecido que algo se da en alguna cosa, hay que mostrar que no se da en alguna cosa, pues se seguirá por hipótesis que no se dará en ninguna. En cambio, si se ha establecido que no se da en alguna cosa, hay que mostrar que se da en alguna, pues también así se seguirá que se da en todas. Es evidente que el autor de la hipótesis hace el problema universal, pese a haberse expuesto como particular, pues estimará que de que esté de acuerdo en la parte estará de acuerdo en el todo, ya que, si se da en una cosa, estimará igualmente que se da en todas. Así pues, si el problema es indeterminado, solo cabe refutar de una manera. Por ejemplo, si se dijo que el placer es un bien o no es un bien, y no se añadió ninguna otra precisión. En efecto, si se dijo que algún placer es un bien, hay que mostrar universalmente que ninguno lo es, si se quiere eliminar lo establecido previamente. De manera semejante también, si se dijo que algún placer no es un bien, hay que mostrar universalmente que todos lo son. De otro modo, no es posible eliminarlo, pues si mostramos que hay algún placer que no es un bien o que sí lo es, de ningún modo se eliminará lo previamente establecido. Así pues, es evidente que solo cabe eliminar de una manera, establecer en cambio de dos. En efecto, tanto si mostramos universalmente que todo placer es un bien,
como si mostramos que algún placer es un bien, quedará mostrado lo previamente establecido. De manera semejante también en caso de que fuese preciso establecer mediante discusión que algún placer no es un bien. Si mostráramos que ninguno es un bien o que alguno no es un bien, habríamos establecido mediante discusión, tanto de una manera como de la otra, universal y particularmente que algún placer no es un bien. En cambio, si la tesis es determinada, será posible eliminarla de dos maneras. Por ejemplo, si se hubiese expuesto que en algún placer se da el que sea un bien y en algún otro no se da, pues tanto si se mostrara que todo placer es un bien, como si se mostrara que no lo es ninguno, quedará eliminado lo establecido previamente. En cambio, si se sostuviera que un solo placer es un bien, cabría eliminarlo de tres maneras. En efecto, mostrando que todos, ninguno o más de uno son bienes, habremos eliminado lo establecido previamente. Pero, si la tesis está más determinada todavía, por ejemplo, que la prudencia es, entre las virtudes, la única que es un conocimiento, es posible eliminarla de cuatro maneras. En efecto, una vez mostrada que lo son todas o ninguna, o alguna otra. Por ejemplo, la justicia o que la misma prudencia no es un conocimiento, queda eliminado lo previamente establecido. Es útil también observar atentamente los casos singulares en los que se ha dicho que algo se da o no, tal como en los problemas universales. Además, los géneros hay que observar atentamente, dividiéndolos en especies hasta llegar a los individuos, tal como se ha dicho anteriormente. Y, si parece que algo se da en todos o que no se da en ninguno, el que aporte muchos casos a exigir que se le dé la razón universalmente, o que se aporte el contraejemplo de que algo no es así. Además, en los casos en que es posible distinguir el accidente específica o numéricamente, mirar si ninguna de estas cosas se da. Por ejemplo, que el tiempo no se mueve ni es un movimiento, enumerando cuántas son las especies de movimiento, pues si ninguna de ellas se da en el tiempo, es evidente que no se mueve ni es un movimiento. De manera semejante también que el alma no es un número, distinguiendo por división que todo número es impar o par, pues si el alma no es impar ni par, es evidente que no es un número. Respecto al accidente, pues, tales son y de este modo se emplean los medios para abordarlo. Fin del punto 6, fin del libro tercero del apartado Tópicos.